Hola, ¿cómo están? Soy Joaquín Viloria de la Hoz, profesor de la Universidad del Magdalena y funcionario del Banco de la República en Santa Marta. Los invito a leer el libro Café Caribe, Historia y Economía de la Caficultura en la Gran Cuenca del Caribe, siglos XVIII al XXI. Es un libro editado por la Universidad del Magdalena, financiado por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Es un libro fundamental en el sentido de que no había un libro que recogiera la historia y la economía de la caficultura en la cuenca del Caribe. Como todos sabemos, la caficultura es una actividad básicamente andina. De hecho, en el caso de Colombia, representa el 98% de la caficultura se da en la parte andina. Entonces, esto es una participación marginal y el resto de países del Caribe tienen una participación marginal. Pero nosotros no quisimos conformarnos con ese 2 o 3% de lo que se aporta a la caficultura, sino que hay de historia, y esa historia que empezó en el Caribe. Esas primeras semillas de café que llegaron aquí, a una isla que se llama Martinica, a un pequeño territorio cerca de Venezuela que se llama Surinam, que se llamaba Guayana Francesa, y de ahí se comienzan a esparcir esas semillas y esas matas de café hace 300 años por todo el continente americano, y eso es lo que van a encontrar en este libro. Bueno, otra de las historias que a mí me ha interesado de tiempo atrás es el café. De hecho, uno de mis primeros trabajos en el Banco de la República cuando estaba en Cartagena es el café, que le llamé así como este libro, Café Caribe, y comencé a investigar, y seguramente producto de ese trabajo de tesis que te comenté de pregrado, que era sobre turismo, pero que tomaba el tema histórico. Allí abordo muy rápidamente el tema del café y comienzo a interesarme y a investigar sobre cómo así que aquí hubo café, si nosotros conocemos el café de la zona andina, aquí, y comienzo a indagar y me doy cuenta que efectivamente aquí hay café desde mediados del siglo XVIII. Todavía no había llegado a la zona andina cuando ya aquí teníamos café. Y es lógico, después cuando uno comienza a investigar que llegar el café por el Caribe, es que el único medio de comunicación entre Europa y América era las vías marítimas, ¿cierto? Todo tenía que venir por buque, y es así como en el siglo XVIII franceses y holandeses van a traer las primeras semillas de café a sus colonias. En el caso de los franceses, a la isla de Martinica; en el caso de los holandeses, a lo que hoy es Surinam, que era la antigua Guayana holandesa. Y casi que sin proponérselo, llegaron el mismo año, ¿cierto?, tanto franceses como holandeses, y comienzan a sembrar estas matas de café. Surgen las primeras matas, el primer cultivo, y rápidamente, en el caso de los franceses, van a pasar a otras colonias como Guadalupe o Haití, que se llamaba Saint-Domingue en ese momento, pero resulta que Saint-Domingue comparte isla, que es la isla española, con lo que es Santo Domingo Español, que es actualmente República Dominicana. Entonces mira rápidamente cómo va Martinica, Guadalupe, Saint-Domingue o Haití, Santo Domingo, que es República Dominicana, y de ahí rápidamente a Cuba, etcétera, Jamaica. Y por el lado de los holandeses lo mismo, Guayana holandesa, que hoy es Surinam, Guyana o Guayana inglesa, francesa, Venezuela. Rápidamente, en unos pocos años, el café se va a comenzar a expandir por todo el Caribe insular y poco por el continente norte de Sudamérica. Y es así como yo particularmente hago mi primer trabajo, y todavía, digamos, en Colombia se argumentaba, y todavía hoy se argumenta, de que el café lo trajeron los jesuitas del Orinoco y lo plantaron en Popayán, ¿cierto?, etcétera, etcétera, y no dan las explicaciones de cómo fue. Entonces yo comienzo a hacer este trabajo y estas indagaciones, y lo que voy a encontrar, con todas las limitaciones que dan los archivos y la historia, es que efectivamente los curas van a jugar un papel importante, porque estamos hablando de unas zonas aisladas. Entonces esas zonas son autárquicas, y los curas tienen un proyecto no solamente evangelizador, sino un proyecto económico. Entonces ellos tienen que enseñarle la religión a los indígenas, enseñarle el idioma
pero también enseñarles a producir su economía, porque los indígenas tenían su propia economía. No, entonces ellos necesitan es la economía colonial, y la economía colonial implica la ganadería, el café, la caña de azúcar, es decir, estos productos que hacen parte de la economía colonial. La economía colonial no era la yuca ni el maíz, eso no hace parte, porque eran unos productos indígenas que los españoles no consumían y no comercializaban. Entonces, en esa economía autárquica que tienen o que imponen, en este caso los capuchinos, todo lo que es hoy La Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá y toda la parte de las sabanas del Ariguaní, que era el territorio Chimila, ahí ellos van a implantar un sistema también económico importante. En la parte plana y caliente, la ganadería, en la parte media, pues el algodón, y en la parte templada, la caña de azúcar, y en la parte templada comienza la introducción del café. Entonces vamos a encontrar el café en la Sierra Nevada de Santa Marta desde periodos muy tempranos, mediados del siglo XVIII. Ya un gobernador de Antonio Narváez y la Torre va a decir, es que aquí en Santa Marta hay café. O sea, ya no es una especulación de una persona que quiere decir es que el café entró por aquí. Un gobernador hace un informe y dice, aquí hay café. Y tenemos que comenzar a explotar el café como lo hacen en Saint-Domingue y como lo hacen en Martinica. Ya es un gobernador ilustrado. El gobernador, mediados del siglo XVIII, se da cuenta que se podría implementar, no se implementa. O sea, siguen unas cuantas matas de café, así va a estar, digamos, durante mucho tiempo. Y ante eso yo convoco a un congreso y decía, no puede ser que el café comenzó hace casi 300 años en el Caribe, en la gran cuenca del Caribe, y eso se fue. Así como llegó, se fue y nadie recuerda esa historia. Entonces, ¿por qué no le traemos a la gente a relación qué fue esa economía, qué fue esa historia, esa geografía, esa historia laboral también, quienes trabajaban en el café, etcétera? Y es así como en el año 2023 convocamos un evento internacional que le llamamos Café Caribe, y historia y economía del café en la gran cuenca del Caribe, y es mostrar esas historias de cómo llegó el café a Martinica en 1721-22, cómo llegó a Surinam y cómo fue pasando a las otras islas. Entonces esa es la parte histórica, y un café en el caso de Saint-Domingue con mano de obra esclavizada, y un café más indígena, por decir algo, en la Sierra Nevada, o mestiza, con mano de obra mestiza, y así, es una parte de la historia. Pero eso no era todo, o sea, no queríamos que el libro fuera una historia más del café, y no, o sea, también queríamos que nos dijeran, bueno, ¿y qué es el café hoy en el Caribe? O sea, ¿quién produce café en el Caribe? ¿Se sigue produciendo café en el Caribe? Entonces, por ejemplo, viene alguien de Martinica, de la isla de Martinica, y nos muestra todos los ciclos, ¿cierto?, del café en Martinica, para decirnos cómo, una cosa maravillosa, ya en Martinica el café no era importante, y llega una universidad francesa y comienza a hacer un estudio de genética, ¿cierto?, para establecer las primeras matas, los hijos o los descendientes de esas primeras semillas de café que se trajeron hace 300 años. Y dijeron, estas matas son descendientes de esas primeras semillas, y hicieron un vivero, y hoy prácticamente toda la caficultura en la isla de Martinica es de ese café que llegó hace 300 años, una cosa maravillosa. Y entonces, ¿cómo es el café en Puerto Rico? ¿Cómo es el café en República Dominicana? En Haití, con toda la crisis política de Haití, pero no solamente la crisis política. Por ejemplo, la investigadora de Puerto Rico nos muestra cómo los huracanes, por ejemplo, han acabado con la caficultura. Entonces, no solamente la infraestructura que uno ve en este huracán María, que pasó hace unos años en Puerto Rico, que acaba con la infraestructura del país, sino que también acaba con la economía. Y, por ejemplo, la caficultura, gran parte de la caficultura de Puerto Rico se destruye en torno a los huracanes. Y ver, digamos, en Colombia, o en el caso de Colombia, porque no estudiamos todo Colombia, estudiamos el Caribe, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de Perijá, ver, por ejemplo, los indígenas que
no tenían el café en su ADN, ¿cierto? Porque es un cultivo traído, exótico, ¿cierto? Cómo los indígenas en los últimos años han comenzado a cultivar. De hecho, había un joven Kogi que nos mostraba cómo los mamos Kogi decían, pero ¿por qué tenemos que cultivar café? O listo, cultivemos café, pero cultivemos para nosotros. Cultivemos 10 matas. Entonces, no, 10 matas no, 10.000, pero ¿por qué 10.000? O sea, la discusión incluso dentro de las comunidades indígenas, hasta que se dieron cuenta que el único producto que hoy les da unos recursos económicos a las comunidades indígenas que están allá arriba, no los indígenas que están acá, pues que ya son más comerciales, más metidos en el sistema capitalista, no, los indígenas que están metidos en la montaña, el único cultivo que les produce un ingreso económico es el café. Entonces ahí finalmente los mamos de pronto dijeron, bueno, está bien, vamos a cultivar un poco más de café. Entonces son todas esas historias en torno a la caficultura y cómo hicimos incluso unas mesas de emprendimiento, etcétera, y cómo ver que, digamos, el cultivo del café, el caficultor sigue siendo muy pobre. Y uno de los conferencistas, de los panelistas, decía, o sea, si no le metemos valor agregado al café, el caficultor va a seguir siendo pobre. Entonces, si el caficultor es una persona de mediana edad y su hijo está estudiando en Ciénaga o en Santa Marta o en Valledupar, métale en la cabeza que él tiene que comercializar el café. No vender el café tal cual como lo recoge su papá o su abuelo en la finca, porque va a seguir siendo una persona pobre. Pero si esa persona ya comienza a industrializar, a transformar ese café, ya ese valor agregado le va a quedar a la familia cafetera. Entonces, todo eso, digamos, surge de ahí, surge este libro, y es importante comentar que este libro, no solamente detrás está el Banco de la República y la Universidad del Magdalena, sino también para lograr hacer este evento, un evento internacional muy importante, pero todas estas cosas son costosas, tienen un valor. Contamos con el apoyo de CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Un apoyo, sin el apoyo de CAF hubiera sido muy difícil hacerlo, pero no solamente eso, digamos, esto fue el apoyo abierto y económico de CAF. Además del Banco de la República y la Universidad del Magdalena estuvo Cajamat, por ejemplo. El evento lo hicimos en el Teatro Cajamat, que caben 800 personas. Lo hicimos con la Universidad de Ciénaga, Infotec, ¿cierto? Participó también el Comité de Cafeteros, participó la Cooperativa de Caficultores, Caficosta, participó la Asociación de Empresarios. Entonces, vamos a tener muchas instituciones que han trabajado por el tema del café, que nos unimos, hicimos un gran evento, y hoy, así como lo decíamos ahora con el libro anterior, hoy tenemos un libro que no existía. Modestia aparte, uno no debería hablar así, pero un libro sobre la historia y la economía del café en la cuenca del Caribe no existía, y es este libro que estamos presentando, Café Caribe, Historia y Economía de la Caficultura en la Gran Cuenca del Caribe, siglos XVIII al XXI, editado por 3 profesores de la Universidad del Magdalena: el profesor Jorge Elías, actualmente vicerrector de investigación, la profesora Egna Bayona, profesora del programa de Economía, y Joaquín Viloria, que soy profesor y también trabajo en el Banco de la República. Tenemos, digamos, en este libro al profesor Rafael de Vivar Márquez. Es tal vez, diría yo, el historiador que más conoce sobre la historia universal, global del café, y nos hace precisamente el primer capítulo. Vamos a tener a Jaime Bonet, o tenemos a Jaime Bonet, que es el gerente del Banco de la República en Cartagena, y que nos presenta una historia económica, una economía completa del café hoy en la cuenca del Caribe. Luego seguimos con Mario Samper, costarricense, Gertrude Peters, costarricense. Hacen 2 capítulos sobre Costa Rica y Centroamérica en general, y Luis Anaya, que nos hace una historia interesante, que no nos presenta el café en México, sino coge una empresa mexicana, colombiana, que a principios del siglo XX está haciendo comercios con el café en México. Luego pasamos a las Antillas, y Cristian Giró nos hace una historia y una geografía de la economía en la isla española, o sea, Haití y República Dominicana. Mary Hardy Seguet nos presenta la isla de Martinica,
desde 1721 hasta hoy. Y Livia González nos presenta precisamente el café en Puerto Rico y cómo los huracanes han devastado la economía cafetera. Y luego entramos al Caribe colombiano, pues el primer capítulo es el mío sobre el café en la Sierra Nevada. José Leibovich es el director de investigaciones de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y nos hace una caracterización de la población cafetera en el Caribe colombiano, no en toda Colombia. Efraín Sánchez es asesor de la biblioteca Luis Ángel Arango y hace una cosa muy hermosa que es el café en la biblioteca y coge los 10 títulos para él más importantes sobre el café que hay en la biblioteca Luis Ángel Arango y hace una descripción detallada de esos libros. Y finalmente una indígena, Aurora Izquierdo, nos presenta Café Aney, que le llama un modelo exitoso de agricultura y espiritualidad en la Sierra Nevada. Eso es el libro, luego vienen unos paneles con unos invitados especiales y por eso los invito muy especialmente a que lo lean y que lo lean completo. Los 5 valores agregados del libro Café Caribe, en primer lugar, indiscutiblemente es rescatar la historia del café en el Caribe. Estaba dispersa o no existía y con esto lo que logramos es decir, el café entró por el Caribe y aquí tienen su historia. 2, congregar a los 15 principales o 20 principales historiadoras que han trabajado el tema del café. O sea, aquí tenemos unas personas, casi todos o todos con título de doctorado o de maestría, que vienen estudiando el café de tiempo atrás. O sea, no es fácil uno poder alinear estas estrellas y que estén dispuestos a venir a la ciudad, por un lado, y luego dar un artículo y escribirlo. Eso es un segundo elemento. Tercero, nosotros nos criamos, por lo menos como colombianos, crecimos con la idea del café, era un café eminentemente andino. Y de pronto nos damos cuenta que no fue así. Entonces, con todo y que el café de Colombia que se produce en la zona andina representa alrededor del 97-98% de la producción, ese 2 o 3% que se produce en la zona del Caribe colombiano tiene un precio especial, es un café especial y ya se identifica a nivel internacional como café de origen. Este libro y este seminario que hicimos para sacar el libro tiene una característica importante y significativa. Es el trabajo interinstitucional que alrededor de 8 o 10 instituciones nos alineamos y lo hicimos. Pues es un evento que viene organizando el Banco de la República hace muchos años, hace alrededor de 12 años, que se llama Seminario Internacional Conexiones Caribe. A partir de ese seminario, el Banco de la República llamó a otras instituciones que hoy son sus aliados. En primer lugar, por supuesto, la Universidad del Magdalena. A nivel internacional, lo que hicimos para este primer seminario de esta línea fue convocar o invitar mejor al Banco Interamericano, al ACAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Pero a nivel local, otras instituciones también aportaron. Cajamat, que es la caja de compensación que nos entregó el hermoso teatro de 800 personas de capacidad, la Universidad de Ciénaga, que es el Infotep. De hecho, Ciénaga es el principal municipio cafetero del Magdalena y del Caribe colombiano y por tanto hicimos una actividad muy importante en Ciénaga. También estuvo presente el Comité de Cafeteros del Magdalena, de una gran tradición. La cooperativa de caficultores del Magdalena que se llama Caficosta y la Asociación de Empresarios del Magdalena, espero que no se me escape ninguna. Pero ahí tenemos nosotros ese pool de instituciones que todas han venido trabajando por el café de tiempo atrás y que todos nos unimos precisamente para sacar adelante este seminario y para hacer realidad este libro.